Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Colombia tiene una cita muy importante este domingo y no es cualquier evento, por el contrario podría significar un giro en las páginas de la historia justo en estos días también de conmemoraciones por la batalla de Pichincha. Tras el debate presidencial para los colombianos y las colombianas queda claro a quién tienen que escoger este domingo, pues también este debate reveló hasta dónde, por ejemplo, el candidato de la derecha conoce su propio país. Por eso nos preguntamos, ¿qué le espera a esta nación andina de aquí al domingo? Y de esto queremos conversar con la activista social Isabel Zuleta, a quien la tenemos aquí presente. Qué gusto, Isabel, tenerte aquí. ¿Cómo estás? Qué gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Qué significado tiene para los colombianos, para las colombianas, para la historia de Colombia estas elecciones del 29 de mayo? Bueno, yo creo que son las elecciones más importantes que hemos vivido en los últimos tiempos. Realmente hay una conmoción nacional, la gente ha salido a las calles, los actos políticos que antes eran espacios tan cerrados, claro. Gustavo Petro los ha convertido en grandes movilizaciones y esas movilizaciones las hemos vivido por todo el país. Entonces los otros candidatos han querido replicar esta manera de hacer política en la plaza pública y bueno, les ha ido mal. Algunos no les ha ido tan bien, es verdad, sí. Realmente, pero es definitivamente las elecciones más importantes que hemos vivido en muchos años en el país. De hecho, a mí me sorprendió que la Plaza Bolívar sea de nuevo el escenario, el espacio público, político, histórico, donde se concentraron para el cierre de campaña de Gustavo Petro miles de personas, algunas que ni siquiera pudieron llegar. Y por eso te decía, ¿qué significado tiene que esto se constituya ahora en un modo de hacer política, cuando lo que imperaba durante los últimos años es el miedo, la persecución, el recelo incluso de presentarse a una plaza? Bueno, realmente lo que pasa es que hay un agotamiento en las formas de hacer política. Ya se agotaron las viejas formas, están surgiendo nuevas formas. Hay un agotamiento de la ciudadanía, de lo que hemos vivido todos estos años. Todos los sectores de la sociedad estamos agotados. Las organizaciones sociales y comunitarias decidimos participar en la política en esta ocasión, cosa que no habíamos hecho antes. Hoy soy senadora de la República gracias a esa convergencia de ciudadanos y ciudadanas, de partidos políticos en el pacto histórico. Cuando el pacto histórico hace esta alianza, hace esta juntanza entre movimientos sociales y movimientos políticos y partidos políticos, empiezan otros a hacer coaliciones. Hoy lo que vemos, los principales candidatos, lo que son es fruto de convergencias, de juntanzas, porque empezaron a ver que esa era la nueva manera de hacer política. El único que no es Rodolfo Hernández, que es un personaje que sale de Bucaramanga, es el exalcalde de Bucaramanga, es un ingeniero que fue alcalde de Bucaramanga, que viene siendo, digamos, esta forma de hacer política muy a lo Donald Trump criollo. Claro. Él tiene esa figura y entonces no retomó estas coaliciones, esta forma que se vino imponiendo además por la fuerza de la presión de los ciudadanos y ciudadanas, pero también con una manera distinta de decirle a la gente de derecha aquí hay un espacio. Claro. Se estaban quedando sin espacio. Pero Isabel, sobre todo este momento político no puede ser ajeno ni tampoco es ajeno a lo ocurrido con el paro nacional. Es decir, en el paro nacional se activan una serie de dispositivos ideológicos, políticos, incluso sentimentales de la población colombiana que, como tú bien mencionas, se agotó, se cansó de esa forma de hacer política. Y por eso te digo, ¿hasta dónde el eco del paro nacional ahora va a tener fuerza, impacto en lo que ocurre el domingo? Bueno, fue definitivo. No sé si recuerdas cuando analizábamos el paro nacional, en esa ocasión veíamos cómo se estaban movilizando las principales ciudades del país, cómo los jóvenes habían salido a decir no aguantamos más, no tenemos oportunidades de trabajo, los mal llamados ninis estaban desesperados en las calles y definitivamente eso tiene un impacto. ¿Cuál es nuestra preocupación? Que ese sector juvenil realmente participa poco. Hay un abstencionismo todavía muy alto, se vio en las elecciones a Senado y a Cámara de Representantes, ese abstencionismo no lo hemos podido superar, pero hay una vida política en cada calle, en cada restaurante. Eso ha tomado, digamos, del debate que se dio
en el paro nacional, en donde todo el mundo estaba discutiendo, es bueno, es malo el paro, qué está ocasionando, qué lo produjo, cuáles son las razones, los atropellos, lo que se vivió aquí también en Ecuador fue dolorosísimo, y ayer conversábamos sobre la pérdida de ojos, las mutilaciones, producto de esta arremetida del Estado en contra de los ciudadanos que salen a protestar. Bueno, nosotros tenemos un balance aterrador en Colombia y eso genera indignación. Sin comparación además con ningún otro país, porque parecería que la violencia está en otros países, pero cuando se habla del gobierno de Iván Duque nunca se lo menciona. Hay desaparecidos, hay falsos positivos, masacres. Hay líderes sociales, cerca de 40 masacres ya de lo que va de este año. De lo que va del año, entonces, y más de 200 el año pasado. Claro, exacto. Y entonces, en función de eso, tú acabas de mencionar algo que pensaba que no se lo iba a tocar, pero es verdad. El tema de la juventud. ¿Hasta dónde este nuevo momento de la juventud colombiana, digamos, entre los jóvenes que están entre los 18 y 30 años, también puede constituir un llamado de atención a todas las élites políticas, a todos los partidos y a todos los movimientos? Bueno, hay un fenómeno bien interesante en una región muy difícil del Huila, en el departamento del Huila. Salió electa una compañera adulta, una profesora adulta, y conversando con ella me decía, es que fueron los jóvenes los que hicieron votar a sus papás. Fueron los jóvenes y los nietos, los hijos y los nietos los que les decían a los papás, vaya, vote por la profe, ella es mi profe, ella sí sabe hacer las cosas, ella me enseñó esto, ella es una persona distinta. Entonces sí ha habido un cambio sumamente importante. Claro. Son esos jóvenes los que han llegado a sus padres y a sus abuelos, y a los nietos, decía ella, no se les niega nada. Entonces, todo su ejercicio de política electoral fue a través de los jóvenes, para por medio de los jóvenes llegar al resto de la sociedad. Pero también los jóvenes estuvieron en las calles. Por supuesto, no, los jóvenes no solo estuvieron en las calles, sino que están haciendo la tarea política en sus hogares, están haciendo la tarea política, constituyendo comités. Presidente Petro y Francia Márquez, vicepresidenta en las universidades, yo hice parte de uno de ellos, estamos constituyendo esos comités para que el debate al interior de las universidades también sea abierto y hagan parte de la vida política. Y hay dos elementos que también me llaman mucho de la atención. Digo, para América Latina puede ser que sea normal a veces que ocurran estas cosas, pero creo que en Colombia ha sido muy difícil. La una, por ejemplo, es la presencia de una afrocolombiana en la candidatura de la vicepresidenta, que incluso ella misma señalaba en su momento, a nosotros nos ven solamente como empleadas domésticas, y así la quiso tratar el presidente Iván Duque también. Y por otro lado vimos un video que obviamente es muy ofensivo, de una barrendera que tiene el rotulito de Gustavo Petro y Francia Márquez, y se acerca un señor y le dice, eso es ilegal, no tiene que hacer. Estos dos símbolos son muy constitutivos también de un nuevo imaginario en Colombia, de un nuevo sentimiento político que se ha ido gestando a partir, digo yo, en parte de la resistencia y otra parte también, efectivamente, del cansancio del que tú hablas. Sí, definitivamente. Cuando el establecimiento ha estado al servicio de la derecha, no ha habido ninguna objeción. Claro. No importa que sea blanco, negro, sí, pobre o rico, no, pero para nada. Está bien ahí, no, de hecho, gran parte de los grupos afro en Colombia han sido de partidos como Cambio Radical, han sido de partidos no de izquierda, sino de derecha. Entonces ahí no había problema. El problema no es que sean negros, blancos, ricos, pobres, no, el problema es a quién le están apostando. Claro. Y cuál es la postura política que ellos reivindican, incluso una postura de clase. Y esa es la diferencia en la nueva política colombiana. Cuando la barrendera se hace cargo de su lugar en la sociedad y sobre todo asume que no es ella la responsable del lugar que le tocó, que hay otros responsables, que no es cierta esa idea de que tú eres entonces lo que te has forjado en la vida, no, porque hay unas clases políticas que han hecho que estés en el lugar que estás y que no permiten que haya esa igualdad, esa equidad social y mayor distribución de la riqueza. Entonces, para nosotros sí ha sido sorpresiva ese racismo que se despertó en los colombianos, que por supuesto es una sociedad racista, ese machismo que se ha despertado, incluso en mi candidatura, pues me decían, yo no voto por mujeres, muchos hombres en pueblos muy conservadores. Nosotros estábamos dando un paso distinto porque nuestra lista fue cremallera, pero además con la presencia de Francia Márquez y con estos íconos en la calle diciendo, por el hecho de trabajar con el Estado, yo no estoy doblegando mi postura política. Ella no es funcionaria, no tiene incidencia en otros y otras.
y él entonces le juzga su postura política, su decisión política, que no tendría por qué juzgar. Pero además la arrendera es de una empresa tercerizada, es decir, Sí, que claro, no está directamente relacionada con todo lo que implica explotación. Pero no le dice nada entonces al general de la República, al general Zapatero. Me leíste el pensamiento porque te iba a decir, ella no se puede expresar siendo funcionaria y empleada de una empresa privada, pero sí se puede pronunciar el propio presidente, el ministro de Defensa, el general del Ejército. Es decir, también hay una doble moral, una doble cara en algunos sectores de la élite colombiana, que para unos es pecado votar por Petro y para ellos en cambio es normal y hasta legal o legítimo hacer campaña política electoral. Por eso te digo, hay un mensaje también a la élite colombiana hasta donde ha procesado o asimila que lo que está viviendo también es su responsabilidad. Sí, definitivamente. Cuando el presidente Iván Duque sale a decir públicamente, Fico es un buen administrador, Federico Gutiérrez, pues nosotros en Medellín sabemos que eso es falso. Si hay algo por lo que no hay que votar por Federico Gutiérrez es porque es un pésimo administrador. No es un hombre de gerencia como el presidente Iván Duque lo quiso hacer ver ante todo el país, él incidiendo en política, diciendo que era un hombre de gerencia, que era un hombre cercano a la gente, lo cual no es cierto porque se la pasó expropiando por todas partes en Medellín. Entonces quieren vender una imagen distinta. El mensaje para las élites es ya esa capacidad que tenían de llegar a la ciudadanía con unas falsas ideas de lo que hizo el candidato o lo que no hizo durante su ejercicio como alcalde de Medellín o incluso como Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, porque de ese lado entonces sí se hacen los señalamientos. Exacto. Cuando nosotros hacemos la revisión de cómo fue como administrador en Medellín, cómo utilizó la plata pública en su propio beneficio y en su propia imagen para tapar que no era buen administrador, entonces ahí sí no está bien que nosotros hagamos ese ejercicio de este lado, pero sí el de ellos. Nosotros lo que estamos viendo no solo es un mensaje a las élites, sino que las élites también se están dando cuenta que el país no va más, claro. No da más. Y eso es una demostración de lo que nosotros queremos transformar. Cuando las élites se han pronunciado y lo han hecho, porque sabemos que lo han hecho, eso se ve en las calles con el montón de dinero que hay para las campañas. El montón de dinero que circula. Mucha plata, sí. Y esta idea de que entonces el tener plata, que la tiene mucho Rodolfo Hernández, de yo soy millonario, entonces por lo tanto voten por mí, porque yo no necesito robarle a nadie. Sí. Ese que sería un mensaje de las élites, un mensaje clasista, es decir, solo los millonarios entonces pueden llegar al poder, nadie más. Es un mensaje que va dirigido a nuestra vicepresidenta, que viene de los sectores más humildes, de las clases excluidas, de donde venimos los líderes sociales que hoy estamos en el Congreso de la República. Es un mensaje dirigido desde esa campaña en contra de esas clases excluidas que son las que salieron a las calles. Claro. Y vuelven a tratar de retomar ese tipo de mensajes porque saben que están perdiendo la opinión pública. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Isabel, y volveremos a conversar con la senadora también, senadora electa, Isabel Zuleta, a propósito de las elecciones de este próximo domingo en Colombia. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando con la senadora electa y activista social Isabel Zuleta, quien nos place tenerla aquí. Siempre hemos conversado vía Zoom en estos tiempos. Isabel, ¿quién es Gustavo Petro en este momento? Lo conocemos de muchos años, desde su militancia juvenil, guerrillera, alcalde, senador, etcétera. Estoy por terminar su libro estos días. Evidentemente me da una serie de luces y de interpretaciones que pueden fallar desde la perspectiva externa. Pero la pregunta es, ¿quién es este momento Gustavo Petro para los colombianos? Bueno, para nosotros es la única esperanza. Nosotros hemos venido de procesos muy dolorosos en Colombia. Nosotros vemos en Gustavo Petro no la persona que va a transformar definitivamente una sociedad como la que tenemos tan difícil, con tantos problemas, con un crimen organizado nacional y transnacional tan arraigado en nuestros territorios, como pudimos verlo en el último paro que hizo
el Clan del Golfo, como lo llama el gobierno, o como ellos se llaman, se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las AGC, que paralizó 11 departamentos del país. Es decir, el Estado colombiano no tiene el control de nuestro país, no tiene el control de las armas, no tiene el control de la vida ciudadana. ¿Y eso lo va a poder hacer Gustavo Petro? Definitivamente nosotros tenemos la esperanza de que Gustavo Petro no entre a tener esa soberbia y también ese desconocimiento de la realidad colombiana. Gustavo Petro es capaz de mirar la realidad, de mirarla de frente, esa realidad que nos duele tanto. Otros gobernantes lo que han hecho es hacérselos de la vista gorda, porque claro, a ellos no les van a hacer ese paro, ni las masacres, ni los asesinatos, ni las amenazas en la Casa de Nariño. Claro. Ellos viven en sus burbujas, han creado sus burbujas, y somos la sociedad, sobre todo la sociedad excluida, la sociedad de la periferia, la sociedad de los barrios, la sociedad de la ruralidad, la que hemos tenido que sufrir toda esa violencia. Nosotros vemos en Gustavo Petro una persona que es capaz no solo de tener la política macroeconómica para salir de esa violencia estructural de la cual hace parte la pobreza, y esa pobreza que cada vez es peor. Nosotros hemos visto todos los días, cada vez más personas, cada vez más familias en Colombia dejan de comer 3 veces al día, pasan a comer 2 veces al día, hoy están comiendo ONU ya dijo que una hay vez al día. hambruna en algunas zonas de Colombia. Lo dijo, o sea, ya no es cualquier cosa que la ONU lo señale. Y entonces yo te pregunto, a propósito de que estamos en la conmemoración también de la batalla de Pichincha, ¿hasta dónde este proceso se constituye como una cadena más, como un eslabón más de este proceso independentista que necesitamos los latinoamericanos? ¿Hasta dónde esta fuerza política ahora en el pacto histórico también se constituye en herencia, en continuidad de ese proceso de los libertadores? Bueno, definitivamente, porque no nos han dejado ser nosotros mismos. O sea, gran parte del problema que hemos tenido en Colombia, que hay una idea falsa de que somos la democracia más consolidada. Nosotros decimos que somos la dictadura más consolidada, nosotros no hemos tenido democracia y la esperanza con Gustavo Petro es tenerla. Hemos tenido esa dictadura sofisticada, esa dictadura que es capaz de venderse como democracia. Pero que en las calles, en las masacres, en esas cifras tan dolorosas del hambre, de la desigualdad, pues se demuestra que definitivamente posibilidades no tenemos en esos regímenes autoritarios como el que tenemos hoy, que no gobierna el que aparece allí, sino quien está detrás de él. El que tiene el poder real. El que tiene el poder real entonces no es el presidente. Claro. Y tampoco el anterior, y tampoco el anterior. Nosotros queremos tener por fin un presidente, que sea él el que gobierne. Y eso hace parte del proceso independentista. ¿Qué queríamos nosotros con esas batallas? Tomar nuestras propias decisiones. Claro. Y hay un dato muy importante, me acabo de acordar. El próximo año es el bicentenario también de la doctrina Monroe. Sí. Es decir, casualmente estamos en este momento histórico y Colombia está vista, por quienes la conocen más a profundidad, por supuesto, prácticamente como una colonia de los Estados Unidos. Tienen 9, 7 bases militares, los embajadores, los altos mandos militares van, vienen como si estuviesen en su casa. ¿Hasta dónde Colombia, con Gustavo Petro en la presidencia, de ganar el domingo, podría, digamos, hacer también parte de ese proceso de independencia real con respecto a la actual hegemonía política y militar que es la de los Estados Unidos? Bueno, nosotros tenemos que resolver el problema de la política antidrogas. O sea, esa dependencia también tiene que ver con la política que nosotros tenemos. Nosotros somos grandes productores, tristemente, de cocaína, los más grandes productores del mundo. Y esa relación con Estados Unidos, con ellos como consumidores, como los grandes consumidores, esa relación, pues tenemos que resolverla. Tenemos que resolverla. Nosotros tenemos una apuesta definitiva porque gran parte del problema de deforestación, por ejemplo, en la Amazonía, que compartimos con estos países maravillosos, que no es solo nuestra, que es una Amazonía ecuatoriana, que es una Amazonía que se comparte con Brasil, pues tenemos que resolver el problema de la coca porque hace parte del problema de la deforestación en la Amazonía. Claro, el problema de la coca no es un problema solo de soberanía en nuestra relación con Estados Unidos, es un problema ambiental concreto y nosotros tendríamos que ser capaces de tener unas relaciones de respeto con Estados Unidos, no de dependencia. De respeto con Estados Unidos, pero eso pasa por la política antidrogas, eso pasa por una relación distinta en la que no sea Estados Unidos el que nos diga a nosotros qué es lo que hay que hacer. Todo lo que nos dijo Estados Unidos que había que hacer
fracasó. ¿Pero qué va a pasar, por ejemplo, con el segmento militar, con el segmento policial, que ya vimos Esa cómo ha sido la justificación, claro, o sea, el tema de las drogas... con Bolivia de una manera. En Ecuador prácticamente los militares y los policías son decididos los cargos, los cambios, las cúpulas por la Embajada de los Estados Unidos. En Colombia es más o menos igual. Sí, hay una injerencia muy decidida de Estados Unidos en nuestro país. Nosotros lo que hemos visto es que todo ha llegado y bueno, también un Congreso doblegado, porque no ha sabido defender nuestra soberanía. Nosotros necesitamos ese nuevo Congreso. Llegamos a una bancada que realmente es histórica. En Colombia nunca habíamos tenido sectores democráticos, sectores alternativos, una bancada como la que tenemos hoy. 20 senadores y senadoras y 31 representantes a la Cámara. Esa es nuestra bancada del pacto histórico. Antes nuestros senadores primero eran siempre de la centralidad, muy pocos de las zonas periféricas. Primero siempre eran de Bogotá, digamos. Y casi el 90% hombres. Sí, históricamente. Claro. Además, sí, claro. Además. Pero ya tenemos una bancada de todo el país. O sea, todo ese país que se refleja en una postura distinta, porque ese país realmente no había podido llegar al Congreso de la República, no había podido llegar a legislar y a decidir, y también a decir respeten nuestra soberanía. Nosotros en Colombia, por ejemplo, para decirte que el problema no es solo con Estados Unidos, nosotros en Colombia tenemos varios títulos a perpetuidad, títulos mineros, en los que se pierde nuestra soberanía con Canadá. Y Canadá es dueño de títulos a perpetuidad, es decir, sin fin, sin tener una temporalidad definida para la explotación del suelo y del subsuelo. Además tienen un tratado de libre comercio, están unidos a la OTAN, es decir, hay una serie de mecanismos. El problema, lo que quiero decirte de la defensa de nuestra soberanía, no es solo con Estados Unidos. Por supuesto que hay un problema, y hay un problema grave, y hay un problema que hay que abordar desde la política internacional, pero no es solo con Estados Unidos. Tenemos que hablar seriamente con Canadá. Tenemos que hablar seriamente con otros países que tienen una injerencia decidida. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un Estado que salga a defender nuestra soberanía, que hable por nosotros mismos. Lo hablábamos con los trabajadores de las multinacionales. En el peor país que le pagan, incluso comparado con los países andinos, que le pagan a los trabajadores, porque no hay un ministro o una ministra del trabajo que salga a defenderlos, es en Colombia. Con unos trabajadores de un sindicato de las papeleras hacíamos el ejercicio. Pero ¿por qué en Colombia nos pagan peor que en otros países? ¿Por qué Kimberly tiene la osadía de enfrentar al Estado colombiano y decirle, aquí en Colombia pagamos distinto? No nos importa la convención de los sindicatos, no nos importa absolutamente nada, no respetamos sus normas y ya. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un Estado que sepa hacernos respetar a los ciudadanos y las ciudadanas colombianas. Pero entonces, Isabel, ver cerrando, si todo esto que estamos hablando constituye un gran desafío para Gustavo Petro, para Francia Márquez, para los senadores, los diputados colombianos elegidos por el Pacto Histórico, ¿en qué lugar queda la sociedad? Porque está atemorizada, la asesinan a sus líderes, avasallan con las comunidades. ¿Qué lugar va a ocupar la sociedad en un gobierno de Gustavo Petro de llegar al poder? Porque ya sabemos qué pasa. Por ejemplo, pasó en Ecuador, ha pasado en Bolivia, ha pasado en Argentina, en Brasil, que cuando las sociedades no se movilizan, los gobiernos quedan muy débiles. No, definitivamente la sociedad va a tener que salir a respaldar el nuevo gobierno. Sin esa sociedad movilizada no vamos a ser capaces de hacer las grandes transformaciones que está requiriendo el país. Esas grandes transformaciones van a requerir de la gente en las calles porque ellos no quieren esas transformaciones y van a hacer todo lo que esté a su alcance. Nosotros no tenemos la menor duda de que son capaces de todo por evitar esa transformación. No solo evitar que llegue Gustavo Petro, sino hacerlo fracasar. Claro. Porque si fracasa Gustavo Petro, fracasa la idea de cambio. Y no solo en Colombia, fracasa la idea de cambio en toda Latinoamérica. Y de hecho yo, por ejemplo, cuando lo visité a Gustavo Petro, cuando fue alcalde, él no despachaba desde la Plaza Bolívar, sino que despachaba desde la comuna Bolívar, desde la comunidad Bolívar, si no me equivoco el nombre así es. Y efectivamente ese sería también un reto, es decir, gobernar con la gente, pero en la gente, con la gente. Sí, ese es el reto. Nosotros acabamos de instalar en Medellín hace pocos días, el pasado 20, un cabildo nacional ambiental, la bancada ambientalista del Pacto Histórico, diciéndole a la ciudadanía, esta es otra forma
de nosotros, los congresistas, senadores y representantes a la Cámara, de legislar con el pueblo. No queremos que vayan a Bogotá como nos tocó a los activistas por muchos años. Exacto. Queremos es que los congresistas vayan al territorio y estemos con la gente, recogiendo las iniciativas, dando los debates. Sorpresivamente, y les quiero contar con alegría, llegaron los empresarios. Nosotros estábamos esperando a las organizaciones sociales comunitarias, tuvimos debates increíbles sobre el tema de más interés, por ejemplo, para nosotros en nuestra campaña, la política minero-energética. Fue una mesa de absoluto debate. Estuvieron las organizaciones de mineros y mineras tradicionales, artesanales, ancestrales, pero también estuvo el movimiento ambientalista antiminero y pudimos dar un debate abierto que apenas empezó, que apenas ahí se puso. Estuvieron las empresas de generadores de energía y estuvimos quienes nos oponemos a las grandes represas, quienes nos oponemos a esas formas de generación de energía que violan los derechos humanos. Entonces, ese es el debate ciudadano, eso queremos llevarlo a todos los espacios del país. Declaramos que ese espacio es permanente, itinerante por parte de nuestra bancada ambientalista, porque sabemos que es posible conversar los unos y los otros, iniciar ese debate ciudadano. Si no es de esa manera, nosotros creemos que el nuevo gobierno difícilmente va a tener una transformación y va a llegar a poder posicionar esas ideas. No se lo van a permitir. Este espacio de debate somos la única campaña que lo hizo. Nosotros posicionamos la agenda de Gustavo Petro, estamos hablando de sus propuestas y entregándoselas a la ciudadanía. Estuvo además con nosotros el equipo programático de la campaña nacional, diciéndole a la gente, esta es la propuesta de Gustavo, de Francia, de toda la bancada, ¿usted qué opina? ¿Cuáles son sus elementos? Esta propuesta además fue construida colectivamente. Y le decíamos a las otras candidaturas, claro, nosotros sacamos nuestro programa mucho más tarde, nos demoramos mucho más tiempo porque era una de las críticas que recibimos. Sergio Fajardo entregó su programa con mucho más tiempo y la gente tenía tiempo de debatirlo y demás. ¿Qué decíamos nosotros? Nos demoramos más tiempo es porque lo construimos colectivamente y eso es un ejercicio mucho más difícil. No fue un proceso de una consultoría. No es una consultoría, además no es un montón de expertos sentados, no, es consultándole a la gente y haciendo el ejercicio participativo. Gracias, Isabel. Qué gusto tenerte acá. A ustedes, muchas gracias. Felicitaciones por la representación que tienes que asumir en adelante. Ay, muchas gracias. Es un gran reto para una activista como yo, para una defensora de derechos humanos, llegar a estos espacios y animarles en todo nuestro continente a que los activistas también pasemos a este ejercicio de la política. Y me has dado un placer, además que antes de ser elegida he estado aquí varias ocasiones. No, muchas veces aquí. Muchas gracias. Gracias a Isabel Zuleta, senadora electa, activista social y por supuesto una colombiana que vale la pena conversar, pensar también sobre lo que implica ese país, al que queremos tanto y que el próximo domingo tiene una cita importante con la historia. Nos despedimos, cuídense mucho. Chao, chao. Thank you.